Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 2. De Dios y de la Santa Trinidad. Párrafo 1. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado, y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Párrafo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Criador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Párrafo 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son solo uno. Son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Vamos a continuar entonces con el estudio de la Confesión de Fe. Estamos posicionados en el capítulo 2 de la Confesión de Fe, que habla sobre Dios y la Santa Trinidad. Son 3 párrafos. La semana pasada vimos el segundo párrafo. El primer párrafo nos enseñó acerca de los atributos de Dios y nos gozábamos al ver nuestro Dios excelso, maravilloso. La semana pasada vimos la relación entre Dios y su creación, la relación entre Dios y las criaturas, y pudimos ver y enfatizar acerca de la correcta posición de uno y otro, yendo en contra de lo que vemos al día de hoy en la predicación desde los púlpitos. Dios es nuestro Señor soberano, merecedor de toda la gloria y honra. Y en esta mañana vamos a iniciar, no vamos a poder abarcarlo
completamente el párrafo 3. El párrafo 3 de la confesión de fe que nos habla acerca de la Trinidad, de la triunidad de Dios. De eso es lo que nos habla el párrafo 3, de la Trinidad, la triunidad de Dios. Iniciemos leyendo entonces el párrafo 3 tal cual como la confesión de fe lo expone. Dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Este es el párrafo que vamos a iniciar a estudiar en esta mañana. Ahora, cuando nosotros estudiamos una doctrina como la doctrina de la Trinidad, debemos tener este punto como base. La doctrina de la Trinidad es y será por siempre un misterio. La doctrina de la Trinidad es y será por siempre un misterio. Nuestra finitud no puede abarcar plenamente la esencia de Dios, un ser infinito. Así que cuando nosotros nos acercamos a estudiar la doctrina de la Trinidad, nos acercamos entendiendo que no vamos a poderla entender plenamente porque es un misterio. No la vamos a entender ni ahora ni nunca, porque nosotros somos seres finitos y el Señor es un ser infinito, y nosotros en nuestra finitud no tenemos la capacidad de poder abarcar lo infinito. Es por eso que las confesiones de fe no tratan de explicar la doctrina de la Trinidad. Ningún credo, ninguna confesión de fe trata de explicar la doctrina de la Trinidad. Eso es imposible. Nosotros vemos los diferentes concilios de la historia de la Iglesia, los diferentes credos que ha desarrollado la historia de la Iglesia, las diferentes confesiones que se han dado en el transcurrir de la historia de la Iglesia, y ninguno ha tratado de explicar qué es en detalle la doctrina de la Trinidad. Eso es imposible. ¿Qué hacen las confesiones de fe? ¿Qué hacen los credos? ¿Qué ha hecho la Iglesia en torno a la verdad que surge de las Escrituras? Lo que ha hecho es definir la doctrina, expresar de una manera concisa lo que la Biblia enseña acerca, en este caso, de la doctrina de la Trinidad. Define la doctrina. Y al hacer esto, y esto es importante también para nuestra mente, al saber la grandeza de ese misterio y al no tratar de dar explicaciones de cómo es posible doctrinas como la doctrina de la Trinidad, como el decreto divino, como la naturaleza del Señor Jesucristo, de esos misterios tan grandes, al cobijarse con solo definir lo que la Escritura enseña, le evita llegar a tratar de dar expresiones tan simples que caen en las herejías. Aquellos que han tratado de explicar la doctrina, o en este caso de la Trinidad, inevitablemente el camino que recorren y en el cual finalizan es que caen en aspectos heréticos. Así que cuando nosotros estudiamos una doctrina como la doctrina de la Trinidad, debemos entender que se va a expresar lo que la Escritura enseña, pero nunca vamos a entender plenamente un misterio como lo es la doctrina de la Trinidad. Ahora, cuando nosotros, entonces, entendemos esta parte, tenemos estos criterios al acercarnos a la doctrina de la Trinidad, pues nosotros vamos a sacar el mayor provecho al estudio de ella. Y se va a convertir precisamente como finaliza este párrafo 3,
Cuando uno se acerca de esa manera a la doctrina de la Trinidad, a entender lo que la Escritura enseña de ella, pero no a explicar algo que en nuestra mente no vamos a tener la capacidad de explicar, se va a cumplir el propósito que tiene conocer las verdades espirituales. Y vamos a poder llegar, como el párrafo 3 finaliza diciendo, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Vamos a llegar a ese propósito. La próxima semana, cuando finalicemos la exposición de esta doctrina, vamos a ver en qué sentido se convierte en el fundamento de toda nuestra comunión con Dios. Pero tener estas bases que estoy dando al inicio del estudio de esta doctrina, aún como lo expresa concisamente esta confesión de fe, es muy importante para no tratar de ir más allá de lo que nuestro ser es capaz de abarcar en torno a un misterio divino como la Trinidad o la triunidad de Dios. Pues vamos a leer entonces el párrafo 3, y para hacer un estudio del párrafo 3 es muy recomendable dividir el párrafo en 3 secciones. Se puede hacer hasta en 4 secciones, pero he preferido en el estudio de este párrafo dividirlo en 3 secciones. La primera, que es la cual nos vamos a enfocar en esta mañana, es aquella que nos habla de la unidad de las 3 personas. El párrafo 3 inicia diciendo, en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Esa es la parte del párrafo que vamos a estudiar en esta mañana. La próxima semana, el gran bloque de la exposición va a hacer referencia a esta segunda parte del párrafo que dice, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturalezas y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Y como vimos, y vamos a ahondar la próxima semana, el párrafo termina diciendo el resultado que tiene de conocer esta verdad maravillosa. Dice, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. En esos 3 bloques es importante dividir el párrafo para poderlo estudiar de una manera correcta. Así que vamos a dedicarnos entonces a la primera parte del párrafo, la unidad de las 3 personas. Nosotros podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento una confesión en torno a quién es nuestro Dios, una confesión. Cuando uno piensa en una confesión del Antiguo Testamento en torno a quién es nuestro Dios, inevitablemente debe venir a nuestra mente Deuteronomio capítulo 6, que es lo que se conoce como el Shema de Israel, el Oye Israel. Es una confesión acerca de quién es Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Así que encontramos claramente en el Antiguo Testamento una exposición de que solo existe un Dios. Solo existe un Dios. Los demás que se hacen llamar dioses son falsos, son ídolos, no existen. Y precisamente en ese contexto de un mundo gentil en la cual la fe cristiana se fue expandiendo, es que el apóstol Pablo hace esta misma confesión que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, hablando precisamente de que los ídolos nada son, porque solo existe un Dios, el apóstol Pablo dice, y que no hay más que un Dios, y que no hay más que un Dios. Entonces, encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la verdad expresada de la existencia de un solo Dios. No existe sino un solo Dios. Ahora, claramente, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que profetizadamente se le llamaba Emmanuel, Dios con nosotros, la doctrina de la Trinidad se hace patente.
con la venida de nuestro Señor Jesucristo y con el derramamiento del Espíritu Santo, se hace patente la evidencia, la realidad de la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, nosotros encontramos un pasaje como el bautismo del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y nosotros podemos ver en ese pasaje la presencia de las tres benditas personas de la Trinidad. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay una confesión que Dios es uno, solo existe un Dios, no existen diferentes dioses. Empezamos a ver que en el Nuevo Testamento se da una clara expresión acerca de la triunidad de Dios. Y esto es posible porque la Trinidad, la doctrina de la Trinidad se hace patente con la venida de el Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación y por el derramamiento del Espíritu Santo. En un pasaje como estos, ¿quién puede hablar de los desde los cielos, sino solamente Dios? Y en un pasaje como estos, también podemos ver quién puede capacitar, en este caso la naturaleza humana del Señor Jesucristo, para cumplir su ministerio, sino solo Dios. Así que aún debemos entender lo que correctamente expresa el teólogo B.B. Warfield en torno a por qué en el Nuevo Testamento encontramos una exposición patente de la verdad de la doctrina de la Trinidad. B.B. Warfield dice lo siguiente, o decía lo siguiente: no podemos decir que la doctrina de la Trinidad, si estudiamos la exactitud del idioma original, se revele de modo más evidente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. El Antiguo Testamento fue escrito antes de su revelación, el Nuevo después. La revelación en sí fue hecha no en palabras, sino en hechos. Fue hecha en la encarnación del Hijo de Dios el Hijo y el derramamiento de Dios el Espíritu Santo. La revelación de los dos testamentos respecto a esta revelación es que el Antiguo Testamento es preparatorio antes de su llegada y el Nuevo es el producto. Muchas personas se preguntan, entonces, ¿el Antiguo Testamento realmente no revela la doctrina de la Trinidad? Pues, entendiendo, como bien lo expresa este teólogo B.B. Warfield, con la venida del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo se hace mucho más patente y con potencia la verdad de la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento y de esa verdad revelada, podemos ver pasajes en el Antiguo Testamento que claramente exponen la verdad de la doctrina de la Trinidad. Es decir, que con la luz del Nuevo Testamento y del hecho histórico de la venida del Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, podemos ver y entender y hacer patente pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran la doctrina de la Trinidad. Es más, no es sino abrir la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, y ver manifestada la presencia de las tres personas divinas. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, con la luz de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, podemos ver y entender la presencia de las tres personas divinas. Claramente, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, nos nombra acerca de Dios el Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también viene diciendo la presencia del Espíritu Santo como manteniendo la creación, sustentando la creación, pero también nos habla que Dios dijo. Esas palabras las toma el apóstol Juan para expresar
lo que vamos a ver ahora más adelante en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era el Dios. En el principio estaba el verbo con Dios y todo fue hecho por Él. Y todo fue hecho por Él. Y todo lo que existe por medio de Él, del verbo. Así que desde Génesis capítulo 1, versículo de 1 al 3, podemos ver la presencia de la Trinidad en acción en torno a la creación, pero eso gracias a la luz que nos da el Nuevo Testamento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Es más, en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando se nos está hablando del propósito divino de crear al hombre, se toman estas palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Claramente hay un consejo divino en torno a crear al hombre. ¿Cómo puede ser esto si Dios no fuera 3 y 1 a la vez? Sería imposible poder entender estos pasajes. Muchas personas en una exégesis incorrecta dicen, de esto está hablando acerca de los ángeles. Es imposible porque nosotros no somos creados a imagen y semejanza de los ángeles. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que estas referencias plurales que encontramos, por ejemplo, en este pasaje de Génesis 1:26, con la luz de la verdad acerca de la triunidad de Dios, podemos entender que aún el Antiguo Testamento expresaba de acerca de Dios de una manera maravillosa, una manera trina. Es más, en Génesis capítulo 11, versículos 5 y 7, cuando Dios decide juzgar a aquellos hombres que tenían el propósito de ir en contra de la voluntad de Dios, dice Génesis capítulo 11, versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad. Pero el versículo 7, a pesar de haber dicho que descendió Jehová para ver la ciudad, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Se habla de una manera singular y después de una manera plural. Y esto podemos ver toda la potencia que tiene al ver la luz de la realidad de la Trinidad de Dios expresada con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y con el derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento que se nos habla acerca del ángel de Jehová, la presencia física de un enviado por Dios. Pero es llamativo que en muchos pasajes cuando se habla del ángel de Jehová se hace referencia a que es el Señor mismo en presencia. Y es el Señor mismo, pero a la vez es un enviado del Señor de Jehová. Así que, básicamente, lo que se nos presenta es, no hay otra posibilidad, sino que aún desde el Antiguo Testamento se nos venía hablando acerca de la pluralidad de las personas dentro de la Trinidad. Así que con la luz que nos da la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, podemos entender que aún en el Antiguo Testamento, y estos son solo algunos pasajes de muchos pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento, que el mismo Antiguo Testamento hablaban acerca de nuestro bendito Dios, el Dios Trino. El comentarista bíblico J. Williamson dice lo siguiente: así que, mientras que el creyente del Antiguo Testamento no veía una manifestación tan clara de las tres personas como hemos podido ver nosotros en Cristo encarnado y el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, aún así, innegablemente, el Dios que se revela progresivamente en la historia del Antiguo Testamento es el mismo Dios y no otro. Conociendo como tal, como lo hacemos ahora, estos relatos del Antiguo Testamento tienen perfecto sentido, lo cual de otra manera no lo tendrían. Así que en el Antiguo Testamento, claro que se revela la doctrina de la Trinidad. Nosotros ahora, después de la encarnación del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, podemos leer pasajes del Antiguo Testamento y entender lo que allí se expresaba gracias a la luz de esa verdad. Así que no es sorpresa que cuando llegamos al Nuevo Testamento encontremos referencias directas acerca de la pluralidad de Dios, como son los casos de lo que se conoce como las fórmulas trinitarias. Aquellos pasajes donde
los apóstoles nombraban las tres personas de la Trinidad en una misma expresión. En este caso, arranquemos mostrando la orden del mismo Señor Jesucristo en lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahora, es importante ver la singularidad de esta expresión. En el nombre, no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una singularidad en la expresión bautizándolos en el nombre, pero después una pluralidad de personas que componen ese nombre. Recuerden que dentro de las culturas del siglo I de las regiones del Medio Oriente, el nombre no es lo mismo que es el nombre para nosotros. Para nosotros es la identificación de alguien por un nombre que se le colocó porque se nos vino a la mente, pero en el siglo I y en esas culturas antiguas, el nombre hacía referencia a lo que era el ser. Así que cuando el Señor Jesucristo dice, bautizándolos en el nombre, es decir, en quien es ese ser, y empieza a nombrar la pluralidad de las personas, es una referencia directa al carácter trino de nuestro Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino en un solo nombre, porque es un solo ser. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, no tiene problema en colocar a la persona del Señor Jesucristo antes de nombrar a la persona de Dios Padre. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto sería imposible dentro de la mente judía colocar a un mismo nivel y mucho más, colocar con antelación el nombre de cualquier persona antes de Dios, en este caso Dios Padre, si no fuesen porque corresponden al mismo ser, a la misma importancia. Judas capítulo 1, versículo 20 al 21 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Las que conocemos como fórmulas trinitarias, expresiones donde están colocados a un mismo nivel, en un mismo nombre, las benditas tres personas que componen la Trinidad. Así que no es casualidad y no es sorpresa que encontremos esa referencia directa en el Nuevo Testamento. Claramente tenían la potencia del Dios encarnado y del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. Por eso, al volver a leer la parte que estamos estudiando en este momento del párrafo 3 del capítulo 2, que dice, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia. No nos encontramos con sorpresas de las manifestaciones directas que tiene el Nuevo Testamento a esta verdad. Nunca en la historia de la Iglesia se ha colocado en duda que el Padre es plenamente Dios. Nunca en la historia de la Iglesia se ha colocado en duda que el Padre es plenamente Dios. Pero sí se ha llegado a colocar en duda a través de aquellos que tratan de explicar la composición divina de Dios. Se ha colocado en algún momento de la historia en duda la divinidad del Hijo. Pero la Escritura enseña directamente que el Hijo es plenamente Dios. El Hijo es plenamente Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que ahora referenciábamos, el apóstol Juan inicia su evangelio con la intención de que aquellos que leían ese pasaje referenciaban el inicio de las Escrituras que ellos ya poseían. Juan capítulo 1 está muy asociado a Génesis 1 en sus expresiones. Por eso arranca con la misma palabra, en el principio.
en el principio, pero empieza a decir algo tremendo para aquellos que venían a leer y a entender entonces quién era nuestro Dios. Dice, en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Es decir, el Verbo es eterno. Está desde siempre, desde el principio. Pero sigue diciendo, y el Verbo era con Dios. Así que esta persona está a la par del ser divino de Dios, de la persona del Padre. Está a la par. No está hablando de una persona misma, sino de una pluralidad de personas. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y ese con Dios es una preposición que nos indica como una persona al lado de otra. Esa es la fuerza que tiene esta expresión. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, nos indica una pluralidad, y el Verbo era Dios. Es una expresión directa, nos muestra una pluralidad de personas y después una expresión directa en torno a quién es Dios. Y es más, sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Cuando habla con Dios en el Nuevo Testamento es para hacer referencia a Dios Padre principalmente. Al Señor Jesucristo casi siempre se le llama como el Señor y al Espíritu Santo como el Espíritu Santo, en esa forma en que tenían los apóstoles para hacer la distinción de las personas de la Trinidad. Dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como Juan tenía la intención de que estas palabras se relacionaron con Génesis capítulo 1, por eso inicia con la misma expresión en el principio. Claramente alguien que leyera Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1 entendía lo que estaba haciendo referencia el apóstol Juan, que el Señor, el Verbo, es el que creó en esa pluralidad de la Trinidad. Así que Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 es una referencia directa al carácter divino del Verbo, del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Es más, cuando Juan finaliza o está finalizando su evangelio, finaliza con la cúspide de la manifestación de confesión en torno a quién es el Señor Jesucristo. Tomás, aquel discípulo incrédulo, porque no había visto la primera manifestación en resurrección del Señor Jesucristo, después de verlo, cuando el Señor vuelve y se les manifiesta, expresa la cumbre del Evangelio de Juan. Allí podríamos decir, termina el Evangelio de Juan. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. E inmediatamente el apóstol Juan empieza a decir, el Señor Jesucristo hizo muchas otras señales, pero estas se han escrito para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Termina el Evangelio. El capítulo 21 básicamente es la exposición de lo que acontece después en torno a sus discípulos. El apóstol Pablo también da una referencia directa en torno a la divinidad de la segunda persona de la Trinidad, la divinidad del Verbo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:5, vino Cristo, hablando del progreso histórico del pueblo israelita y por medio del cual vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Referencias directas, claras, que encontramos en el Nuevo Testamento con potencia en torno a la verdad de la doctrina de la Trinidad. Recapitulo. No que en el Antiguo Testamento no existiesen tales declaraciones. Vemos que con la luz de la encarnación y el derramamiento del Espíritu Santo, cuando leemos pasajes como los que leímos, podemos entender que aún desde el Antiguo Testamento se nos manifestaba la pluralidad en las personas de nuestro Dios. Un solo Dios, tres personas. Pero en el Nuevo Testamento vemos ya referencias directas y entendemos por qué. Porque vieron y palparon a aquel maravilloso ser divino que se encarnaba. Pero también algunos han colocado en duda la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo.
Pero el Nuevo Testamento también habla fuertemente acerca de la personalidad, es decir, que es una persona, el Espíritu Santo, y la divinidad del Espíritu Santo. Ya lo vimos cuando vemos que los escritores del Nuevo Testamento no tienen ninguna restricción para colocar al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en lo que conocemos como las fórmulas trinitarias. Esto sería imposible de colocarlos a un mismo nivel si no fuesen Dios y si no fuesen personas. Así que dentro de las formulaciones trinitarias podemos ver aún la manifestación, la confesión que nos da el Nuevo Testamento de la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Pero aún encontramos una manifestación directa de la divinidad del Espíritu Santo. Cuando Ananías y Zafiras, aquellos falsos discípulos de Cristo, trataron de engañar a los apóstoles acerca de una heredad que habían vendido y no habían traído el precio correcto a los pies de los apóstoles. Pedro le dice lo siguiente en Hechos capítulo 5, versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Mentir al Espíritu Santo es una referencia a su personalidad, porque básicamente nosotros no podemos mentirle a una energía o a una cosa, sino a una persona. Pero más adelante, en este mismo pasaje, el apóstol Pedro sigue diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro acaba de decir que Ananías había mentido al Espíritu Santo y después directamente dice que ha mentido a Dios, y es una referencia directa a la deidad de la persona del Espíritu Santo. Así que encontramos manifestaciones directas y claras acerca de la divinidad de la persona del Señor Jesucristo y de la persona del Espíritu Santo, pero como vimos al principio también encontramos una manifestación, una confesión acerca de que Jehová, que nuestro Señor uno es. Pero encontramos también manifestaciones acerca de la pluralidad que existe en nuestro Dios. La confesión sigue diciendo en esa primera parte del párrafo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero sigue diciendo, pero la esencia indivisa. ¿A qué hace referencia la confesión cuando después de decir que cada una de las personas es plenamente Dios, dice, pero la esencia indivisa? El apóstol Pablo en Colosenses 2:9 dice, hablando del Señor Jesucristo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Toda. No dice, y esto es importante, el apóstol Pablo no dice, en Jesucristo habita una parte de lo que es Dios. Sino que el apóstol Pablo dice que en Jesucristo habita corporalmente, o sea, en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Así que nosotros no podemos pensar de esta manera. No que el Padre sea una parte de Dios, no que el Hijo sea una parte de Dios, y no que el Espíritu Santo sea una parte de Dios, y que al componerse los tres entonces es plenamente Dios. No. Este pasaje nos permite a nosotros afirmar que cada persona es plenamente Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que en Jesucristo está toda, no una parte, sino toda la plenitud de la deidad, nos permite sacar el concepto que naturalmente y racionalmente vendría en nuestra mente al pensar acerca de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, Dios es pleno cuando vemos que está reunidos Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la Escritura nos dice que cada persona es plenamente Dios. Cuando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos, afirma esta verdad de la esencia indivisa de Dios. La esencia indivisa de Dios. Nosotros podemos distinguir, como vamos a ver la próxima semana, las personas de la Trinidad.
Pero es un error tratar de dividir a las personas de la Trinidad en sus acciones. Juan capítulo 14, versículo del 8 al 11, dice el Señor Jesucristo a Felipe, quien le hace esta pregunta: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. El Señor Jesucristo le contesta: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Volvamos a ver la pregunta que le hace Felipe al Señor Jesucristo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. La respuesta del Señor Jesucristo es: ¿hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De allí que la confesión de fe, después de mostrar la pluralidad del ser divino, diga: pero no podemos dividir la esencia del ser divino. No podemos dividir la esencia del ser divino. Eso es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Lo podemos entender plenamente? Es un misterio. Pero es lo que nos enseña y nos protege la Escritura de no tener una correcta relación con Dios. Así que esta primera parte del párrafo dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Así que podemos confesar lo que la Escritura dice acerca de nuestro Dios, pero llegar a entender plenamente cómo es la esencia de nuestro Dios es algo que nosotros no tenemos la capacidad de poder entender plenamente. Ahora, ¿por qué es importante confesar la unidad y la pluralidad de nuestro Dios? Porque es importante confesar la unidad y pluralidad de nuestro Dios, como lo hace la doctrina de la Trinidad. Por esta razón, porque muchas personas en la historia de la Iglesia han tenido la inquietud de tratar de explicar la doctrina de la Trinidad, o lo que se expresa en la doctrina de la Trinidad. Unos para negarla y otros para corregir lo que ella expresa. Por ejemplo, en el desarrollo de la historia, un hombre llamado Sabelio que decía: no es que sean tres personas, sino que Dios se ha manifestado de tres formas distintas en la historia. No es que sean tres personas, sino que Él se ha manifestado de tres formas distintas en la historia. En el Antiguo Testamento se manifestó como Padre. En el Nuevo Testamento, en la encarnación del Señor Jesucristo, como Hijo. Y después de la ascensión del Señor Jesucristo se ha manifestado como el Espíritu Santo. Eso es lo que ha sucedido, pero no es que sean tres personas. Esto lo escribió Sabelio, lo dijo Sabelio en el año 200, fue condenado por la Iglesia y se conoce como el sabelianismo, modalismo, monarquismo, y claramente es una herejía. Es una herejía. Va en contra de lo que la Escritura enseña. Pero estos hombres como Sabelio tratan de dar una explicación entonces a lo que la Escritura enseña. Una vez más, y como arranqué en torno a esta doctrina, nosotros no estamos llamados a explicar un misterio. Nosotros estamos llamados a exponer lo que la Escritura enseña. Pero aquel que trata de explicar un misterio cae, como este hombre Sabelio, en errores que van en contra de lo que la Escritura manifiesta. Una y otra vez decimos continuamente en el estudio de la teología es que nosotros hacemos teología, no filosofía. Nosotros estamos sometidos a lo que la Escritura diga, así no lo podemos entender plenamente. El peligro es cuando se pasa esa barrera. En torno a la doctrina de la Trinidad, tú puedes pasar la eternidad
tratando de entender ese misterio maravilloso, y no vas a tener la capacidad porque somos seres finitos. Así que es muy importante enfatizar la unidad y pluralidad de nuestro Dios, tal cual como la Escritura lo enseña. Pero también es importante enfatizar que las tres personas son de una misma sustancia y plenamente Dios, como vimos que la Escritura lo enseña. ¿Tú crees que esto ha desaparecido de la iglesia cristiana? No. Se encuentra al día de hoy. Por ejemplo, al día de hoy, aquellos que son llamados Iglesia Pentecostal Unida son modalistas. Son los que se conocen como solo Cristo. Son modalistas en su concepción en torno a Dios. Esto no es una iglesia cristiana, porque no tiene nuestro mismo Dios. Nuestro Dios es un ser trino. El Dios de ellos no es un ser trino. Es algo totalmente diferente. Para nosotros no se puede llamar una iglesia cristiana a la Iglesia Pentecostal Unida. No tienen nuestro mismo Dios. Nuestro Dios es un ser trino. Así que es importante confesar esto, que nuestro Dios es un ser trino. También es importante manifestar la plena deidad de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en la historia de la iglesia nos hemos encontrado con personajes que han tratado entonces de explicar la doctrina de la Trinidad tergiversándola. Uno de ellos, y muy famoso, es el obispo Arrio de Alejandría del siglo IV. Él decía lo siguiente: se puede decir que el Hijo es como el Padre o similar al Padre en su naturaleza, pero no se puede decir que sea de la misma sustancia como el Padre. Dios Padre en cierto momento creó al Hijo, y antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo. ¡Oh, qué resolución! En torno al misterio de lo que la Escritura enseña. Esto es herejía. Porque como vemos claramente, el Nuevo Testamento no solo manifiesta directamente la deidad de cada una de las personas de la Trinidad, sino que por cuestión de tiempo no vimos que se referencia a los atributos divinos en cada una de las personas de la Trinidad. Ahora, es importante manifestar esto claro, porque han quedado vestigios de Arrio. Por ejemplo, los testigos de Jehová, con estas mismas posiciones que tenía Arrio desde el siglo IV. Así que es fundamental manifestar la verdad que expresa la Escritura en torno a la doctrina de la Trinidad, así no tengamos la capacidad de entenderla plenamente, porque no somos llamados a explicar un misterio, porque no tenemos esa capacidad, sino que somos llamados a exponer lo que la bendita palabra del Señor dice. Así que podemos resumir la enseñanza de la Biblia en torno a la doctrina de la Trinidad con tres aspectos que podemos defender a ultranza diciendo: esto enseña la Escritura. Primero, la Escritura nos enseña que Dios es tres personas. A las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se les llama Dios. Y eso lo podemos defender a ultranza. Podemos defender que cada persona es plenamente Dios. Podemos defender que al Padre se le dan todos los atributos divinos, podemos defender que al Hijo se le dan todos los atributos divinos, y podemos defender que al Espíritu Santo se le dan todos los atributos divinos. Eso yo lo puedo defender a ultranza. Y podemos defender que la Biblia dice que Dios es uno. Eso lo podemos defender a ultranza. Estos son los tres aspectos fundamentales para defender la doctrina de la Trinidad. Si tú te los aprendes, vas a tener la capacidad de defender bíblicamente la verdad expuesta de la doctrina de la Trinidad. He visto a eruditos bíblicos que cuando se le hacen la pregunta de cómo defender la doctrina de la Trinidad, patinan por no tener en claro estos tres aspectos. Estos tres aspectos, cada uno de ellos, yo los puedo defender a ultranza. Así que cuando encontramos, y con esto vamos finalizando, la primera parte del párrafo: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Podemos decir sí. La Biblia nos enseña esto acerca de nuestro Dios. Dios es un Dios trino. Pero si quedara hasta aquí el párrafo, quedaríamos con un problema. Porque diríamos, bueno,
Dios es uno, cada persona de la deidad es plenamente Dios. ¿Cómo puedo distinguir a cada persona de la Trinidad? Pues precisamente la parte B del párrafo nos va a hablar de que Dios es uno, es trino, pero que se ha manifestado de una manera que nosotros podemos distinguir a cada una de las personas de la Trinidad. Y eso es lo que veremos la próxima semana. Quiero iniciar muy rápidamente haciendo el mismo énfasis que hice la semana pasada en torno al estudio del misterio de la Trinidad o de cualquier misterio que la Escritura nos enseña. Y es tener una posición, una actitud de entender lo que la Escritura enseña, pero siendo un misterio, no ir más allá de lo que la Escritura enseña. Como dijimos la semana pasada, aquellos que han tratado de, por ejemplo, explicar la doctrina de la Trinidad siempre han caído en un error, en una herejía, y nosotros debemos protegernos en ello. Y ese es un muy buen punto de arranque cuando vamos a hablar de un misterio como es la doctrina de la Trinidad. La semana pasada estudiamos esta primera parte del párrafo 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Lo que hacen las confesiones de fe, en este caso la Bautista de 1689, es definir lo que la Escritura enseña, en este caso, en torno al misterio de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué enfatizamos la semana pasada? ¿Qué nos enseña o qué expone esta primera parte del párrafo 3 de la confesión de fe, del capítulo 2? Pues básicamente que Dios es tres personas. Eso lo podemos nosotros ver claramente expuesto en las Escrituras. También que cada persona es plenamente Dios. Eso lo podemos exponer claramente en las Escrituras. Entender plenamente no podemos, pero lo podemos exponer claramente en las Escrituras. Y también podemos exponer y defender que hay un Dios. Esos tres aspectos de verdad que expone la Escritura es lo que conforma la doctrina de la Trinidad. Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Es algo que yo puedo exponer que la Escritura enseña claramente. Esa es la manera de defender la doctrina de la Trinidad. Ahora, esta primera parte del párrafo enfatiza que en cuanto a su esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en divinidad, poder y gloria. Ese es el énfasis que tiene esta primera parte del párrafo. Cada atributo divino lo posee plena y perfectamente cada una de las personas de la Trinidad. Ahora, si solo fuese esto lo que expresamos en torno a lo que Dios nos ha revelado, quedamos con un problema. Y es el siguiente: ¿cómo podríamos distinguir a las personas de la Trinidad? Cada una de ellas es plenamente Dios, cada una de ellas posee plenamente los atributos divinos. ¿Cómo podríamos entonces distinguir a cada una de las personas de la Trinidad? Es por eso que históricamente la doctrina de la Trinidad, después de enfatizar su igualdad, la igualdad de las personas, en esencia, en divinidad, poder y gloria, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pasa a declarar que en cuanto a sus personas, eternamente se han relacionado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después del énfasis que hace la doctrina de que cada una de las personas es plenamente Dios, históricamente las confesiones de fe, los concilios han entrado a enfatizar que eternamente siempre se han relacionado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es como algunos malentienden que
la segunda persona de la Trinidad se hizo hijo en torno a su papel de redención. No, eternamente han sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo que entra a enfatizar entonces la segunda parte de la confesión. Esa verdad entra a enfatizarla la segunda parte de la confesión. Y la segunda parte de la confesión es esta, del párrafo 3 que estamos estudiando. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. El Padre ha sido eternamente Padre, el Hijo ha sido eternamente Hijo, el Espíritu Santo ha sido eternamente Espíritu Santo en torno a sus relaciones y procesiones dentro de la Trinidad. Algunos han malentendido la doctrina de la Trinidad y han expresado, en cuanto a la distinción de las personas, se han expresado de una manera incorrecta. Y eso es lo que quiero, por el lado que quiero iniciar en torno a explicar este segundo párrafo. El malentendimiento histórico en torno a las relaciones trinas como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado que cuando se va más allá de lo que la Escritura expone, siempre se cae en herejías. Y en torno a esta verdad de la generación o procesión eterna de las relaciones trinas de cada una de las personas de la Trinidad, se han caído en herejías. Y una de ellas, y esto es importante enfatizar este nombre, se conoce como la herejía del subordinacionismo. La herejía del subordinacionismo. Lo que trataron o lo que expusieron las personas que llegaron a caer en esta herejía era lo siguiente. Llegaron a exponer que el Hijo es inferior en esencia, atributos, dignidad al Padre. Es inferior en esencia, atributos, dignidad al Padre. Llegaron a exponer también que el Espíritu Santo es inferior en esencia, atributos, dignidad que el Padre y del Hijo. Eso es lo que llegaron a expresar muchas personas y llegaron a expresarlo así porque se encontraban con pasajes bíblicos como este. Juan 14, versículo 28. El Señor Jesucristo dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. En torno a pasajes escriturales como este, muchos llegaron a exponer que lo que la Escritura enseña entonces es que el Hijo es inferior en esencia, atributos, importancia y dignidad que el Padre, y que el Espíritu Santo es inferior en esencia, atributos e importancia y dignidad que el Padre y del Hijo. Esto es lo que comúnmente tradicionalmente o históricamente se conoce como la herejía del subordinacionismo. Esto claramente es una herejía, porque lo que sucede es que malentienden precisamente cómo la Escritura nos permite distinguir a las personas de la Trinidad en sus relaciones trinas, Nunca, iría en contra, y sabemos que la Escritura no se contradice en sí, y hemos visto la semana pasada cómo la Escritura nos enseña que cada una de las personas de la Trinidad es plenamente divina. Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Las Escrituras nos enseñan que cada una de las personas poseen plena y perfectamente los atributos divinos. Y muchas personas entonces, leyendo esto, trataron de llegar a explicar entonces, que era decir, sin tener en cuenta toda la luz de la bendita palabra del Señor. Malentendiendo entonces las relaciones perfectas y eternas trinas, entonces llegaron a enfatizar o a decir que había una inferioridad en la segunda persona de la Trinidad y en la tercera persona de la Trinidad. Ahora,
¿Cuál ha sido el problema principal en torno a llegar a esta posición, además de malentender pasajes bíblicos como este? Todo se debe en torno a una palabra en griego que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra monogenes, Históricamente se llegó a pensar o a decir que la palabra monogenes era una palabra que quería decir único engendrado. De ahí se pensaba que venía, la raíz de esa palabra griega era único engendrado. Y cuando nosotros pensamos en engendración, lo que hacemos es pensar como en el inicio de la existencia. Entonces, ¿dónde encontramos esta palabra? ¿En qué pasajes? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Ahí cuando aparece unigénito es esa palabra monogenes, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora, se pensaba entonces que venía esta palabra de esta raíz griega, monogenao, único engendrado. Y cuando pensamos en engendración, nuestra mente inmediatamente relaciona cómo se engendra un ser en el vientre de una madre, tiene un tiempo de inicio y nace. Entonces muchas personas pensaron, ahí nos está enseñando la palabra que la segunda persona de la Trinidad tuvo un tiempo en que fue engendrado. Ahora, en el desarrollo del tiempo se llegó a comprobar que esa palabra no venía de esa raíz, sino que venía de la raíz monogenos, que significa único en su clase. Único en su clase. Así que si nosotros leyéramos y parafraseáramos lo que está diciendo Juan capítulo 1, versículo 14 es, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como aquel que es de la misma clase del Padre. Es más, las Biblias, las nuevas traducciones, principalmente en el inglés, se están presentando o ya están traduciendo único en su clase, de la misma clase, y ya no la palabra unigénito. Ya no sabemos o tenemos la posibilidad de comprobar que esa no es la raíz de esa palabra. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que aún los cristianos de tiempos pasados, cuando creían que la palabra venía de el único engendrado, tenían tan claro a través de la exposición de toda la Biblia que Jesucristo es plenamente Dios y que el Espíritu Santo es plenamente Dios, que no tuvieron un tiempo en que no existía, sino que existieron eternamente al lado del Padre, como nos enseña Juan capítulo 1, versículo 1. Tal fue la convicción entonces de la iglesia en la historia, que las confesiones de fe, a pesar de que tenían que luchar con el término que ellos pensaban de donde surgía esta palabra, las confesiones de fe y los concilios históricos, siempre que decían que el Señor, que la segunda persona de la Trinidad procedía del Padre o venía del Padre o era engendrado del Padre, siempre terminaban haciendo un énfasis de su plena divinidad. Por ejemplo, leamos otra vez el párrafo, la parte del párrafo que estamos estudiando de nuestra confesión de fe. Dice, el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado y obligatoriamente, al tener la convicción de que plenamente la segunda persona de la Trinidad es plenamente Dios, decían, es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. Era el énfasis que ellos tenían esa convicción, a pesar de que nosotros al día de hoy ya no tenemos ese problema porque conocemos ya la raíz de donde viene la palabra, que las confesiones antiguas tenían ese énfasis que lo expresaban entonces de esta manera. Ahora, esta confesión de fe es de 1689, pero temprano en la historia también vemos la convicción que tenía la iglesia cristiana en torno a esta verdad. Por ejemplo, miremos lo que decía el Concilio de Nicea en el año 325. Dice, creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, y dice, después de exponer el unigénito, dice, es decir,
de la esencia del Padre, enfatizan Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia con el Padre. A pesar de que tenían esa lucha, después de dar el término unigénito, que era lo que ellos creían de donde venía la raíz etimológica de esa palabra, tenían y hacían la aclaración de una manera fuerte en torno a que la segunda y tercera persona de la Trinidad era plenamente Dios. Ahora, ¿qué es lo que quieren expresar entonces las confesiones de fe en torno a ese engendramiento eterno de Dios? Claramente no está hablando del inicio de la existencia. Lo que está hablando es que eternamente ha existido en su relación trina como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Eso es lo que quiere enseñar ese término que se traducía como engendrado o unigénito. Eso es lo que quiere enfatizar las confesiones de fe y los concilios. Así que, cuando nosotros pensemos o encontremos en los libros históricos teológicos acerca de la engendración eterna del Hijo, del Espíritu Santo, tenemos que pensar de esta manera. Así que cuando hablamos de la generación eterna de la persona del Hijo y del Espíritu Santo, debemos pensar no en su esencia, sino en su procedencia o relaciones. No en su esencia, sino en su procedencia o relaciones. Ese fue el problema cuando las personas trataban entonces de explicar el término unigénito según el concepto que tenían, hablando de una posición inferior o subordinada en esencia en torno a la persona del Hijo y del Espíritu Santo en relación con el Padre. Y eso es lo que se conoce entonces como la herejía del subordinacionismo, herejía del subordinacionismo. Cuando estamos hablando de esencia o sustancia, nos estamos refiriendo a lo que Dios es, a lo que Dios es. ¿Qué es Dios? ¿De qué materia está compuesta? No, estamos refiriendo a lo que Dios es. Es eso lo que nosotros enfatizamos cuando hablamos de esencia o sustancia. Entonces, la confesión dice: el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando la confesión habla de esta manera, entonces no está hablando de lo que Dios es en su esencia o sustancia, sino que está hablando de cómo se ha relacionado Dios eternamente en las personas de la Trinidad. Y eso es lo que a nosotros nos permite distinguir a las personas de la Trinidad. Nosotros podemos encontrar en las Escrituras que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por ejemplo, que el Hijo procede del Padre, podemos encontrarlo, y voy a utilizar el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La procedencia. Esas relaciones de la divinidad, de la Trinidad con la creación, muestran las relaciones eternas que ha tenido Dios en su Trinidad. Dios es inmutable. Dios es inmutable, no cambia. Así que al ver la relación que tiene la Trinidad con la creación, podemos entender la distinción de las personas de la Trinidad. También encontramos en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice el Señor Jesucristo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que sí, escrituralmente vemos que la procesión eterna siempre ha sido que el Padre envía al Hijo. El Hijo procede del Padre. Y también encontramos que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que nos enseña que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero en el capítulo 16, versículo 7, hablando del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice: pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces también las Escrituras nos enseña que el Espíritu Santo también procede del Hijo. Ese es el énfasis que tiene esta segunda parte de la exposición de lo que es la doctrina de la Trinidad. Gracias a sus relaciones en torno a la creación y a la redención, como vamos a ver, es que nosotros podemos entender plenamente en algo, podemos más bien entender en algo, cómo son las relaciones trinas desde la Trinidad. A esto se le conoce como la subordinación económica. Hágase diferencia y no se confunda con subordinacionismo. Y allí la importancia de esos términos. Cuando se habla de subordinacionismo es una herejía que tiene que ver con una subordinación en esencia, en lo que es Dios. Eso no es lo que habla esta parte de la subordinación económica, que quiere decir la palabra económica ordenamiento de actividades. Ordenamiento de actividades. Así que el énfasis de este párrafo y de esta parte del párrafo, y soy reiterativo en ello, es que las confesiones de fe, los concilios, siempre después de hablar de la unidad, de la deidad plena de cada una de las personas de la Trinidad, entran a hablar de qué manera podemos distinguirlos. Y esa manera de distinguirlos es en torno a esa generación o procesión eterna que se ha tenido en torno a las personas de la Trinidad. En torno a su relación trina y con la creación, no en esencia y atributos, no en esencia y en atributos. Miremos cómo la palabra del Señor nos enseña esto. Por ejemplo, miremos la subordinación económica en torno a la creación, es decir, las relaciones trinas en torno a la creación. Lo vemos muy rápido. En Génesis capítulo 1, versículo 3, nosotros encontramos que dice lo siguiente. En Génesis capítulo 1, versículo 3, vemos al Padre decretando, palabras creadoras. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, en torno a la creación vemos que el Hijo realiza esos decretos creativos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice, hablando del Señor Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1:16 dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios Padre decreta, Dios Hijo realiza, y el Dios Espíritu Santo vemos que está en medio de la creación, sosteniendo y manteniendo la presencia inmediata de Dios. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo la Trinidad se relaciona, en este caso, en el acto de crear todo lo que existe, podemos ver que la Escritura nos enseña acerca de cómo es esa relación trina eternamente. El Padre siempre ha sido el Padre, el Hijo siempre ha sido el Hijo, y el Espíritu Santo siempre ha sido el Espíritu Santo. Pero también podemos ver esa subordinación económica en torno a la redención. Podemos ver que la Escritura nos enseña que Dios Padre planea y envía a su Hijo al mundo. En Juan 3:16, como ya lo leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos entonces que la economía en torno a la redención se presenta el mismo aspecto. Ahora, en torno a la economía de la redención, vemos que el Hijo obedece al Padre y realiza entonces la redención por nosotros. La Escritura nos enseña que en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Eso nos enseña la Escritura. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7 dice, entonces dije, hablando como si, tomando las palabras de la segunda persona de la Trinidad, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Así que vemos que entonces en torno a la economía de la redención, a cómo son las relaciones particulares, el Padre siempre ha sido Padre, el Hijo siempre ha sido Hijo, y el Espíritu Santo ha sido siempre el Espíritu Santo. En torno a la redención, el Espíritu Santo nos da vida espiritual, vida espiritual. Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo, en torno a la economía de la redención, entonces aplica la obra realizada por el Señor Jesucristo, obra decretada y planeada por Dios Padre. Pero también en torno a la obra de la redención, el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica. En Romanos 8:13, la palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que podemos ver en torno a las relaciones de la Trinidad, en torno a la creación y en torno a la redención, cómo la Escritura nos enseña cómo han sido esas relaciones trinas eternas y cómo podemos distinguir a cada una de las personas de la Trinidad. Dios Padre ha sido eternamente Padre, Dios Hijo ha sido eternamente Hijo y Dios Espíritu Santo ha sido eternamente Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica? Aunque esto lo vamos a ver hacia el final. Quiero tocar una aplicación que es muy importante. Entender entonces las funciones o roles de la persona de la Trinidad en sus relaciones trinas, que han sido siempre las mismas desde la eternidad. Las siguientes. Si hay un énfasis que tiene, por ejemplo, el Evangelio de Juan en torno a la obra del Señor Jesucristo, es que la obra del Señor Jesucristo lo hace principalmente para glorificar al Padre. Ese es el énfasis que tiene el Evangelio de Juan en torno a la obra del Señor Jesucristo. Ahora, ese énfasis no es que cambie en el momento que se decida salvar a los elegidos del Padre, no. Siempre ha sido esa la función o rol del Hijo, glorificar al Padre. Ahora, eso es muy importante porque cuando vemos a la persona del Espíritu Santo, vemos que su función o rol es de glorificar al Padre y al Hijo. El de glorificar al Padre. Ese ha sido su rol, esa ha sido su función. ¿Eso por qué es tan importante? Porque al día de hoy, cuando no se tiene en cuenta esta verdad doctrinal de las funciones o roles divinos, eternos, se cae en un malentendimiento entonces de cuál es la obra del Espíritu Santo en torno a su pueblo. El Espíritu Santo, si uno quiere conocer cuál es su función o obra, es estudiar el capítulo 14 y 16 del Evangelio de Juan. Principalmente la obra o función del Espíritu Santo en medio del pueblo es glorificar a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Él recordará todas mis palabras y les permitirá entenderlas. Y eso es muy importante porque al día de hoy vemos que no teniendo en cuenta esto, se cae en un aspecto erróneo en torno a las funciones de las personas de la Trinidad. Este segundo párrafo, entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseña lo siguiente. Las personas de la Trinidad son una misma esencia, poder, importancia, pero con diferentes roles en su relación trina. Eso lo podemos también ver nosotros ilustrado en los roles que Dios le da al hombre y a la mujer, tanto en el hogar como en la iglesia. Él también nos enseña la confesión de fe que el Espíritu Santo, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en deidad al Padre,
pero subordinado en funciones en torno a la redención. Subordinado en funciones en torno a la redención. Es fundamental entonces entender cómo la Escritura nos enseña acerca de esas relaciones trinadas, porque de esa manera podemos distinguir a cada una de las personas de la Trinidad. Ahora, la confesión de fe termina este párrafo afirmando lo siguiente. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Esto es lógico. Cada vez que nosotros aprendemos acerca de quién es nuestro Dios, lo podemos adorar de mejor manera. Podemos relacionarnos con Él de mejor manera, de una manera que surge de la verdad y no como nosotros pensamos cómo debemos relacionarnos con Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, en muchos aspectos de la doctrina de la Trinidad? Sin la doctrina de la Trinidad, si no fuese verdad que la segunda persona de la Trinidad, que Jesucristo es plenamente Dios, entonces la expiación de nuestros pecados estaría en juego, porque significaría que la segunda persona o el Jesucristo no era plenamente Dios, sino que fue una criatura de Dios. Y ninguna criatura de Dios, por grande que fuera, sería capaz de salvarnos, porque solo un ser infinito es capaz de salvar a todos los elegidos del Padre. Así que la expiación estaría en juego. También estaría en juego la doctrina de la justificación por la fe, la doctrina de la justificación por la fe. Si Jesucristo es un ser creado en algún momento del tiempo, entonces nosotros no podríamos depositar nuestra fe en Él, porque no podríamos depositar nuestra fe en torno a nuestra salvación en torno a una criatura. No podríamos depender en torno a una criatura para ser salvos. Por eso los testigos de Jehová, por ejemplo, no aceptan la doctrina de la justificación por la fe sola, porque ellos consideran a Jesucristo como alguien creado en algún momento del tiempo. Así que estaría en juego aún la doctrina de la justificación por la fe. Tampoco podríamos adorar al Señor Jesucristo, porque la Escritura nos enseña que no se puede adorar a nadie distinto, sino solamente a Dios. Ahora encontramos que la Escritura nos dice que debemos adorar al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla se doblará delante de Él. O lo que encontramos en Juan capítulo 20, versículo 30, cuando Tomás se inclina y le dice, Señor mío y Dios mío. No podríamos entonces adorar al Señor Jesucristo. Le estaríamos atribuyendo nuestra salvación a una criatura y no a Dios, y esto es inaceptable porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así que hay unas implicaciones muy fuertes en torno a la doctrina de la Trinidad. Y la independencia y naturaleza de Dios estaría en juego. Porque si Dios no ha tenido eternamente una relación trina, sino que Dios tuvo que crear para poder relacionarse con algún otro ser, entonces estaríamos poniendo en juego aún su independencia, su aseidad. Dios no necesita de la creación para ser plenamente Dios, porque Él eternamente ha sido glorioso en torno a sus relaciones trinas. Así que la doctrina de la Trinidad es fundamental, y por eso la confesión termina diciendo en ese párrafo 3, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Es por eso que nosotros, por ejemplo, no podemos decir que tenemos el mismo Dios que profesan los judíos. Muchas personas dicen que hay una relación en torno al Dios que profesan los judíos y nuestro Dios. No, el Dios de ellos no es un Dios trino, nuestro Dios es un Dios trino.
Y nosotros, a través de entender las funciones o roles de cada persona de la Trinidad, tenemos la posibilidad de adorarlo a Él de una manera plena. Así que la doctrina de la Trinidad, siendo un misterio, con lo que nos enseña las Escrituras, podemos adorar de mejor manera a nuestro Dios. Y por eso la confesión de fe termina diciendo lo que termina diciendo en este párrafo 3.